Hola, bienvenidos a nuestro programa Conocimientos. Nuevamente ahora tenemos la grata presencia del señor Zarco, de un apellido muy famoso y que en su categoría lo lleva como presencia también para aportar algo en este programa. Bueno, el dogma, que viene de doctrina, prácticamente empieza cuando el Estado, que en este caso fue Constantino, pretende que sea una religión oficial el cristianismo, debido a que eran tantos ya los cristianos y que ellos habían perdido fuerza. Entonces quiere hacer una religión de Estado. Y aquí selecciona primero los evangelios que deben de ir, aquellos que van de acorde al Estado, aquellos evangelios que cuestionen el poder del Estado o la jerarquía, quedan fuera, se llaman apócrifos. Y evidentemente se basa también para esto, para hacer las reglas morales, primero en Aristóteles, le ayuda a Flavio Josefo y posteriormente se van a los doctores de la Iglesia para hacer el dogma, la doctrina, el cuerpo de doctrina, esa es la que llamamos dogma, que según la Iglesia deben ser dados, pero por fe, sin cuestionarse. Eso quiere decir una forma apodíctica que no acepta ninguna refutación, que debe de creerse a pie juntillas y ya. Eso es el dogma. Y en cuanto a la legislación, pues es muy evidente, aunque para esto sí me gustaría que nos apoyara Lalo, que en el caso de la legislación, pues tenemos primero el derecho natural, que está copiado de la naturaleza, la ley del más fuerte, que en nuestros días todavía se llama ley de usucapio, y que ahí lo que vemos es que los países más poderosos pueden vetar el acuerdo del resto de naciones más débiles e imponer su voluntad, o que si conquista pueden imponer impuestos, pueden imponer también reglas, formas de vida, formas de pensamiento, economía a los países que están dominados. Estas son desde el nacimiento. Después de esto viene la ley positiva, donde se llega a acuerdos entre vencidos y vencedores. Después el derecho de gentes, que ya nace con Grocio, en donde los vencidos también tienen derechos y deben de tomarse en cuenta y deben estar a un nivel internacional, ser reconocidos y respetados. Después vienen los derechos humanos, que vemos nacer con la Revolución Francesa, y así han venido progresando una serie de legislaciones para darle cobertura a la ley en los países. Yo me pregunto, ¿desde qué tiempo empezaron a salir para el género humano las formas de ley, las formas de conducta, las formas de ser, como estaba diciendo el profe, de gentes poderosas que siempre han impuesto su esencia para que sigamos siendo nada más parte de y no esencia de? Las normas que se han impuesto en todo el mundo, en cada país con sus propias esencias de ser, yo me pregunto si han sido benéficas o si han sido maléficas. Porque a pesar de todos los siglos ha habido guerras, ha habido hambres, ha habido frustraciones de toda esencia en que el ser humano pasa a ser parte nada más de algo que se usa para los grandes. Mi pregunta es, ¿qué hemos tenido como objetividad real y sincera hasta nuestros días de todas esas formas que se hicieron, se escribieron, se normatizaron y se impusieron? ¿Cuál ha sido la ganancia para la humanidad? Porque pues todos tenemos leyes y nos hemos olvidado de la ley natural, que es la que debería de regir a todo ser humano y todo animal viviente. Lo que sirve para esto es que hemos sido subyugados, hemos sido oprimidos, no nos han dejado crecer como seres humanos,
en donde tenemos que dominar y tener como esencia principal la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el resultado de la emoción y el sentimiento del ser humano con su pensamiento libre. Eso es espiritualidad. Y no la tenemos. Tenemos normas, leyes, estatutos y horarios. Y nos tienen como si fuéramos materia de algo. Y se ha perdido el contexto de la vida real, de qué soy y por qué soy. El culto, vuelvo a repetir lo mismo, también se impuso. Surgieron muchas ideologías y llamadas religiones, y cada quien hizo sus formas, de sus normas y de sus leyes, y eso es una imposición, y el espíritu es libre. O sea, el espíritu dice, yo siento, yo vivo, yo razono, yo ejerzo, y yo tengo todo en fuerza espiritual. No importa la religión. Ahí la religión forma parte otra vez de un subyugo de normas y leyes y estatutos. Entonces la libertad del espíritu debe ser así como la palabra misma lo dice, espíritu. El espíritu es la esencia del todo. Y la norma de llevar un régimen pierde esa esencia que debía de estar en todo el ser humano. Por eso hay odios, por eso hay guerras, por eso hay rencores, por eso hay envidias, por eso yo soy mayor que tú y tú vas a ser mi esclavo, porque se perdió eso. Y eso entra dentro de la naturaleza, porque forma parte de la esencia humana. Yo le daría primero una interpretación del pueblo sobre lo que significa la palabra espíritu y lo que significa la palabra religión. Claro. De hecho, de lo que he investigado, de lo más antiguo, espíritu viene de espiral, que a su vez viene de espirilo. Y los espirilos, que es el pensamiento oriental, es la forma como un resorte que le da impulso a todo, lo que hace que todo se mueva. Después va a venir a aparecer el alma, ya como de ánime animado. Pero en un inicio, el espirilo significa que la evolución del ser humano se va dando no en un círculo cerrado, porque si se diera en un círculo cerrado, significaría que uno quedaría atrapado en ese círculo. Si alguien experimenta con, por ejemplo, la bebida y repite las mismas sensaciones, cruda, arrepentimiento, otra vez entusiasmo, emborracharse, y vuelve a repetir, entonces ya no hay evolución. El ser humano tiene derecho a experimentar una vez, pero después, antes de cerrar el círculo, pasar a otra experiencia diferente, antes de cerrar los círculos, no repetir ninguna experiencia para no quedar atrapado. Entonces aquí hay un desarrollo y una evolución, y el hombre va conociendo todo. Aquí sí ya una gnosis del propio conocimiento de lo que soy en esencia. De aquí vendría esa libertad de la que habla Lalo. Y en cuanto a la palabra religión, viene del verbo, es decir, del latín, religare, que quiere decir volver a ligar algo que se había roto. En este caso, entre la materia y el espíritu, según la religión, el hombre y Dios, hubo un divorcio entre el creador y la creación, por lo menos entre el hombre, y se separaron. Y hay que volver otra vez a unir eso que se rompió, esa unidad con el Padre. Y es lo que busca Oriente, el Nirvana, lo que busca aquí en Occidente, el regreso a Dios Padre, a la casa de Dios Padre. Es la historia del hijo pródigo que se perdió, que separó en su caída a los demás reinos, porque no cayó solo. Cayó el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el protoplasto, todos los demás reinos cayeron con él. Y ahora se trata de volver a unir con los planos superiores, a los que llamaban ángeles y arcángeles, seres espirituales. Eso sería para mí la religión. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Antiguo Testamento es la historia de la ruptura. Y el Nuevo Testamento, o el arquetipo llamado cristianismo o Jesús, es como el regreso otra vez hacia la esencia. Esto sería, en esos términos casi esotéricos,
la explicación de una religión. Y en cuanto a la legislación, pues evidentemente viene de la palabra ley. Ley. Pues ha resultado ser más negativo que positivo, porque, como lo mencionaba Sergio, hubo un rompimiento entre la esencia y el físico. O sea, el hombre con Dios. ¿Y qué pasó con estos que empezaron a enseñar ese dogma? Que le decían a la gente, tú no puedes hablar con Dios, pero yo sí. Dime a mí lo que te acontece, que yo sí lo diría a Dios. Entonces ellos se pusieron como intermediarios entre el hombre y Dios. Un puente, Y un ya dejó de ser el hombre directo con Dios, teniendo que recurrir a ellos, un confesionario, una Eucaristía, o como se quiera llamar. Entonces, fue más dañino, porque además, por medio del dogma, se sujetó a la gente, se le volvió sumisa. Tú tienes que obedecer un dogma, y el dogma impuso reyes, impuso príncipes, ha impuesto a quienes van a gobernar al ser humano, aparte de ellos, porque primero es ellos y después tu vida civil, tu rey civil, pero primero el reino de Dios, pero el reino de Dios aquí en la tierra, según ellos. ¿Y qué era? Pues, vénganos tu reino, tus propiedades que pertenecen a Dios, por lo tanto, son mías. Entonces, ha sido más dañino el dogma que benéfico. Claro, como normas, sí ayudó a tener a la gente controlada, que no podías pecar, que no podías romper esos dogmas, pues hubo un cierto control, que una supuesta pacificación en la humanidad, pero siempre imperaron las famosas guerras santas que se hicieron. ¿Por qué es de esa religión? ¿Por qué es de esta otra religión? Pues vamos a exterminar a aquellos. En vez de llegar a un acuerdo, decir, bueno, los dos creemos en Dios, pues tú tu Dios y yo el mío, que al final de cuentas es el único, es el mismo. Pero nada, tú tienes que creer lo que yo creo, tú tienes que recibir mi dogma, no, pues tú tienes que recibir el mío, y guerras y guerras. Entonces, ¿qué ha sido? Pues más dañino de la dogmatización. Siempre ha habido imposiciones. Por ejemplo, Constantino habló de Constantino. Él, supuestamente, la fecha de Jesucristo es el 25 de diciembre, él la impuso. ¿Y por qué? Porque él nació en esa fecha. Por eso impuso en el año 325, algo así más o menos. Constantino cambió la fecha de nacimiento de Jesucristo, ahora por eso se celebra el 25 de diciembre, porque él hizo un cambio, una imposición. O sea, las imposiciones dentro de los religiosos siempre se han dado. Y una prueba está Constantino, el Grande. Sí, así es. Yo sí veo un punto positivo dentro del dogmatismo, lo voy a mencionar ahorita. Si el hombre era disperso, si en un principio los hombres se organizaban apenas en tribus y tuvo necesidad de legislar para imponer un orden y decir, aquí primero comen los más chiquitos, después los jóvenes y al último los adultos, o qué sé yo cómo haya sido la jerarquización, pero tenía que haber un orden para que las cosas alcanzaran, también se tenía que racionar, etc. Por eso la necesidad de legislar. Después, cuando el hombre deja de ser tribal y empieza a formar pueblos, se lanza a conquistar para hacer imperios incluso, e incluso dar también cultura, arte, pero imponiendo siempre. Gracias a eso se formaron pueblos. Después se dieron cuenta que para sostener esa nación pues se necesitaba la productividad, y como la productividad se daba en los núcleos pequeños, establecen la familia como la célula de la sociedad. El problema viene posteriormente. Hasta aquí vemos que fue un beneficio del dogma. Ahora, es muy abrupto lo que hace el neoliberalismo. Cuando los sionistas convencen, o mediante dinero, convencen a los de la ONU a que lleven propuestas como esa de ahora desaparecer la familia, porque la familia es la base de la economía en Latinoamérica y en X países o en X continentes. ¿Por qué? Porque se transmitían de padres a hijos
a nietos, a bisnietos, a tataranietos. Yo soy talabartero y tenemos una tradición, y los mejores talabarteros son la familia fulana. Entonces, así eran las familias, así era la economía. Entonces, para que entraran los grandes consorcios y tuvieran el dominio, el control, era necesario desaparecer el modelo familiar. De ahí le empiezan a ponderar a la mujer, a lavarle el cerebro, a decirle, no, no solo pelees por tus derechos, que ya estaba peleando la mujer, sino sustituye al hombre. Una mujer hace el trabajo de 10 hombres. Preferimos tener una obrera que un obrero. Así salieron eslogans, una serie de cosas, para que la mujer tuviera una lucha feroz en contra del hombre. Claro que el hombre, en lugar de reaccionar con inteligencia, reaccionó con machismo. Y esto provocó que el feminismo se volviera violento. Y ahora hay un problema. ¿Quiénes son los reaccionarios? ¿Los machistas o las feministas? Las feministas, porque quien viola primero la ley es el machismo, y quien reacciona ante el acto pues es el feminismo, es evidente. Y aquellos que apoyan a las feministas no se les dice, este es un hombre feminista, no, se dice es un feministo. ¿Por qué? No quiere decir feminista, porque feminista quiere decir no estoy de acuerdo en ser hombre. La mejor parte le tocó a la mujer, es como si envidiara yo a la mujer y quisiera ser mujer. Entonces sí es correcto decir feministas, nada más como un corolario. Ajá. No se trata de... no me he salido del tema. De hecho es lo que veo positivo en el dogma, la formación de la célula familiar. ¿Sí? Y ahora esta violencia que se dio con la ruptura de la familia y de la economía, pues nos está trayendo consecuencias muy graves. Ya se vio que el neoliberalismo no funcionó y ahora estamos regresando otra vez al seno familiar. El mismo Andrés Manuel López Obrador está recomendando otra vez que se regrese a la economía familiar. Sí, nada más la diferencia está entre que espíritu es algo individual entre yo y mi creador. Y ya religión, en el contexto actual, es un acto político, es para acarrear las gentes en una dirección, en una forma de pensar. En este caso puede ser el cristianismo, mahometanismo, cualquier ismo hace una religión, porque se piensa que así se va a religar con su creador. Con respecto a la legislación, lo que ahora se pretende con este señor líder de los cristianos, Varela, es el de Confraternice, presidente de Confraternice. Las confraternidades cristianas. En general son pentecostales. Que le ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que los ministros de los diferentes cultos tengan representación tanto en las cámaras de diputados, tengan acceso a las presidencias municipales, tengan acceso a las gubernaturas, o sea, que tengan participación política activa, abierta, que tengan que puedan ser diputados, que puedan ser presidentes, que puedan ser gobernadores, que puedan ser regidores. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso sería regresar al pasado. Y regresar al pasado es retroceder. Y la verdad es que en este momento no tenemos que retroceder. Tenemos que seguir adelante con las leyes y con la legislación que ya está actualizada, ¿no? La laicidad de nuestro gobierno. Sí, el gobierno debe ser laico. Lo que pasa es que los contrarios de Andrés Manuel López Obrador están buscando siempre la manera de dividir, la manera de debilitar al Estado, porque quieren retomar el poder. Y estoy seguro que es tanto el clero como los presidentes anteriores. Que quieren el neoliberalismo, exactamente. Quieren regresar al poder. Y pues no, yo creo que tanto los legisladores como el mismo presidente no deben acceder a esas peticiones que piden los religiosos. Pues está usted, profesor, en la cuarta pregunta.
Las iglesias son el factor moral del cambio en la actualidad. Bueno, si debían de ser, pero no lo son, porque muchos que llegan a un estatus de llevar la labor de la hermandad, de la querencia, del conocimiento hacia su prójimo, no lo han externado. Hablan de muchas normas y te vas al cielo, te vas al infierno, pero no se ha sentido en realidad la doctrina del amor en el prójimo. Y no hablo nomás de una sola religión, porque todas han sido mancilladas con la gente del poder. Ellos piensan en el dinero, en su bienestar, y no les interesa nada que la gente de abajo siga igual. Entonces, ¿dónde está? Yo regreso a lo que dije al principio. No hay familia, no hay vida. Así de fácil. ¿Por qué? Porque qué bonito eran nuestros tiempos. Hablo de mis tiempos. Papá, mamá, hermanos. Todos tenían un derecho. Papás con el derecho de conducirnos, de darnos buenos ejemplos, que nos enseñaron a vivir. Y los hijos con la esencia del respeto, no del miedo, del respeto de saber que nos están dando una formación abierta, libre, de corazón, sin normas, sin leyes. Regreso otra vez, ¿por qué tantas normas? ¿Por qué tantas leyes? Y estamos cada día peor. Ese es mi contexto de lo que está preguntando. Precisamente para no caer en una posición que pudiera parecer anarquista, porque no lo veo, conozco a Lalo, dice que no trata de hablar desde el punto de vista del anarquismo. Me voy a remontar a nuestra primera constitución. Ya cuando nos independizamos, Morelos hizo un documento, Los sentimientos de la nación. No se refirió a cómo idealmente deben vivir los nuevos habitantes de la nueva posible república, sino lo que estaba diciendo es qué es lo que el pueblo siente. Si el pueblo vivía en la ignorancia, el pueblo quería saber. Si el pueblo vivía en la opresión, el pueblo quería ser libre. Eso que el pueblo sentía es lo que plasma, es lo primero, y es lo primero que constituye el elemento base para nuestra constitución. Ya después vendrán, como dice, los positivistas, hacer que aparezca en el papel leyes, tanto para los ricos como para los pobres. Pero en realidad, a nuestros padres de la independencia no les estaban interesando a los ricos. Les interesaba, primero, independizarse de España, económicamente, políticamente. Después ya vinieron con Juárez, la independencia también moral, a través de dejar entrar otras iglesias. Aunque, en esencia, al principio, la intención fue buena, porque lo que él quería es que no tuviera el poder absoluto una sola iglesia. Pero como dice Lalo, de todos modos se pervirtió, porque esos que entraron, lo que ven fue la oportunidad del negocio, no de la libertad del pensamiento, no de la libertad del culto realmente. Tratan de hacer adeptos y además luchan entre ellos, se matan entre ellos, las guerras santas. Y entre ellos también se están criticando. Y muchas de esas religiones han nacido hace 120 años en los Estados Unidos. O sea, de ahí viene la división que se está haciendo al pueblo de México por medio de las religiones. Yo observo algo, Enrique, no sé qué opinas tú al respecto, pero yo observo que Andrés Manuel, una vez más, empieza a hablar de sentimientos, empieza a hablar del pueblo, de lo que el pueblo sufre, de lo que el pueblo siente. Cuando él dice, ahora les toca a los pueblos, por el bien de todos, vamos a ver la base, porque ellos son los que nos dan de comer, está reconociendo que todo viene del campo.
y está volviendo los ojos otra vez hacia un nacionalismo. Espero que ahora sí se pueda consolidar un nacionalismo no impuesto desde arriba, como con los tratados de Bucareli, sino que nazca en efecto de nuestro propio desarrollo y posteriormente de lo que será nuestro próximo crecimiento. Entonces será retornar a la moral que teníamos nosotros antes de la llegada del europeo. A ver, ahí me gustaría, Varela dice al respecto, porque lo oí en un programa, hay que reinterpretar la laicidad. Yo no estoy contra la laicidad, lo que pasa es que está incompleto, hay que actualizarlo. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta si hay una trampa en esa modernización del término laicidad, o si vamos a caer en una trampa peor de la que salimos al haber logrado la laicidad. Y queridos amigos, aquí está terminando nuestro programa. Espérenos para el próximo capítulo y no olviden de darle like y suscribirse, por favor. La campanita es importante.